a optimizar el servicio. Que digo, Ushuaia le ha buscado, digo, la parte de poder encauzar y conjugar parte del Estado y el sector privado para que sea un servicio óptimo, ¿no? Entendiendo también el hecho del crecimiento demográfico que se ha registrado en estos últimos años en la capital fueguina, donde las distancias, digo, son bastante notorias. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una ciudad que ha crecido enormemente, que es muy dinámica, que cada año experimenta un crecimiento y a veces por motu propio de la sociedad que resuelve digamos, por sí misma la necesidad de vivienda. Esa es una característica de Ushuaia que esperemos que en algún momento termine, y otras veces es por impulso del Estado, y sin embargo tenemos recorrido de transporte público del año 2004. Entonces en 17 años la ciudad es otra, y por eso hay tantos lugares que no tienen cobertura. Nosotros estamos trabajando hace un tiempo ya para poder resolverlo, y bueno, llegó el momento de implementarlo, que es y estamos con mucha expectativa, también con mucha presión por la responsabilidad que eso significa, teniendo en cuenta que tenemos una cantidad finita de colectivos que ya tienen 4 años de uso y que luego, digamos, tienden a romperse, y cuando se rompen ya no es un elástico de la suspensión, sino que es una punta de eje, una caja de cambio, lo que lleva más tiempo de reparación y mucho más inversión, ¿no? Pero de todas maneras, creemos que con la flota de colectivos actual que tenemos, vamos a poder cubrir los recorridos que hemos trazado con distintas áreas de la municipalidad. Ujú. Las frecuencias en función a los minutos de esperas, ¿se ha achicado esta brecha? Entendiendo lo que usted me habla, que también es vital, ¿no? El hecho de tener el parque automotor en condiciones, entendiendo de que también los fierros se rompen, ¿no? Y es necesario, digo, tenerla en condiciones y, digo, también poder ir renovando esta flota que en el transcurso de este periodo tiene sobre la función varias horas de funcionamiento en lo que refiere a la rotación en diferentes lugares, complejo de accesibilidad también en la ciudad de Ushuaia. Sí, se rompen los fierros, también se rompen los humanos, porque con esto del COVID nosotros nunca pudimos tener la flota o el staff de choferes permanente, sino que estamos con una rotación constante de 16 choferes fuera de servicio, digamos, sin poder trabajar, con con 9 que son grupo de riesgo, que desde marzo de 2020 no trabajan. Nosotros tuvimos que suplirlos aumentando, digamos, la planta. En un contexto de reducción de recaudación, estamos por debajo del 60% de las expectativas para esta época del año, y a pesar de eso estamos pudiendo sostener el servicio con una frecuencia que es la más eh, la más fluida posible. Tenemos un colectivo cada 15 o 20 minutos de acuerdo al momento del día, y que en este periodo de año y medio por el COVID hemos alterado cada 2 o 3 meses, porque nosotros somos un servicio que opera en la esfera pública, o sea, nosotros estamos ahí con el ritmo de la ciudad. Y si la ciudad y su gente baja el ritmo porque tiene que guardar, digamos, quedarse en casa en cuarentena, iba a decir, o por fase uno, por fase 2, nosotros también tenemos que ahí subir y bajar la oferta de colectivos, porque no vamos a andar circulando para transportar a 2 personas con toda la flota en la calle. Entonces, nosotros fuimos todo este año y pico trabajando en no perder plata, lo menos posible, por lo menos, y entonces fuimos alterando la frecuencia periódicamente. Ahora hay una cierta estabilidad ya, y estamos con un colectivo cada 15 minutos, con el problema de que los choferes a veces se aíslan o tienen algún problema, y eso nos pone en una situación límite. Nuestro problema hoy, más que los colectivos, es la disponibilidad de los choferes, para poder operar los colectivos que tenemos. Así que es una dificultad que tiene una doble vía, ¿no? Es cierto que los micros, como bien decíamos recién,
están deteriorados, pero con mucho trabajo, deteriorados, tienen más años digamos, de uso, se pueden deteriorar más frecuentemente que antes, entonces estamos con mucha inversión en el taller, muy atentos con eso. Pero también está la dificultad de que cuando están todos los colectivos disponibles, nos faltan choferes para poder cubrir la frecuencia. Entonces, siempre estamos en una dificultad que, bueno, la asumimos con gusto, porque para eso aceptamos este desafío, pero bueno, es un poco de información que la gente a veces no maneja, y entonces vienen esos reclamos, a veces son virulentos, y bueno, nosotros tenemos que explicarlo, no nos queda más remedio. Entendiendo la particularidad de Ushuaia y también en función a este operativo invierno 2021, donde, digo, de forma copiosa ha caído una cuantiosa cantidad de nieve, la cual dificultó la transitabilidad, a pesar de los diferentes operativos que, digo, estuvieron a la orden del día por parte del municipio para poder, digo, generar este despeje y optimizar la transitabilidad en muchos sectores de la ciudad de Ushuaia. ¿Cuánto afectó, digo, el funcionamiento de la línea urbana el hecho de la caída de nieve? Bueno, siempre que nieva, cuando recién nieva, nosotros ahí tenemos algunas dificultades. Ponemos cadenas en los neumáticos de los micros y salimos a cubrir el recorrido. Hay sectores que tienen más pendiente que probablemente por las primeras horas no podemos circular, entonces seguimos de largo y no entramos en esos lugares. Y después, a medida que la municipalidad va implementando el operativo invierno, se va despejando, ¿no? y vamos bien. El trazado de los colectivos está dentro del circuito prioritario, el de mayor circulación, es el que se despeja primero. Entonces, digamos, salvo que sea una nevada demasiado grande, mucho más que la que tuvimos, ahí entramos en problemas. Pero esta vez, la verdad es que los usuarios han contado con el transporte público sin demasiadas alteraciones, ¿no? Encadenamos los neumáticos, salimos a circular con esos neumáticos, con cadenas, y después cuando la municipalidad ya resolvió el despeje, un día y medio después, fue mucha la nieve, como bien decís, que cayó, fue intensísimo el trabajo que se hizo, ya pudimos circular con normalidad por todas las calles de Ushuaia. Silvio, dos más y desde ya le agradecemos por salir acá en los micrófonos de la 95.7 en Tolwyn, 95.9 en la ciudad de Río Grande, y van direccionada en función a un tema, digo, que ya viene de vieja data, ¿no? Y buscar, digo, las alternativas que lo ha hecho el municipio a través de un transbordo en función a la urbanización denominada Valle de Andorra. Está muy lejana la posibilidad de, digo, adecuar las unidades para que se realice el recorrido en esta compleja urbanización. Sí, claro, nosotros lo que tenemos ahora mismo, que es la última novedad de UICE con el municipio, es la puesta a consideración de usuarias y usuarios del servicio de una nueva red de recorridos para el transporte público. Eso lo pusimos ahora desde ayer. Quienes usan la aplicación Mi Bondi, que es la que da los tiempos de espera en el celular, están pudiendo ver, leer esos recorridos y opinar sobre ellos. Nosotros estamos muy atentos a esas opiniones. Y ese nuevo plan de recorridos prevé la incorporación de una ruta que une Andorra con el centro de Ushuaia, que es la línea C. Así que, para quien conoce Ushuaia, nosotros tenemos hoy 3 líneas, las líneas A y B, que son las troncales del servicio, y una línea complementaria C que une la urbanización del Río Pipo con el A y el B. Y estamos haciendo una reforma muy sustancial, estamos haciendo que el A y el B ingresen en la urbanización del Río Pipo, que esa línea C, que era la del transbordo del Pipo con las troncales, la afectamos ahí sí a conectar Andorra con el centro. Después creamos 2 líneas más, que son la D y la E, que unen sectores de Ushuaia que hoy no tienen servicio de transporte público. Así que tenemos una cobertura, aumentamos enormemente la cobertura en la ciudad,
sin tener la necesidad de comprar nuevos colectivos por ahora, llegando a 21 barrios más y a unas 12.000 familias que se ven beneficiadas. Así que lo que tenemos ahora como importante es esta puesta a consideración del nuevo plan de recorridos. Y creo que acá hay otra noticia en sí misma, que es una noticia dentro de la otra, que es la práctica de gobierno tan acertada que eligió el intendente Boto, que es de convocar a los usuarios del servicio a que opinen sobre una mejora de ese servicio. Hasta ahora, solo los usuarios eran citados para participar de las audiencias tarifarias cuando había que aumentar la tarifa, y nunca habían sido convocados para opinar cuando íbamos a mejorar el servicio. Y esta vez es la primera, así que me parece que es un dato histórico, porque además ya sabemos que desde las redes sociales en adelante ya el concepto de ciudadano ha variado, la relación del Estado con la ciudadanía es distinta, ya no se gobierna de manera unidireccional, hay que trabajar, poner la gestión al servicio de satisfacer las expectativas de los vecinos, y la única manera es tener una escucha activa, mucha empatía, hablar con otro y construir entre todas las soluciones a partir, por supuesto, de iniciativas propias que toma el Estado, pero siempre es bueno dar participación para legitimar o perfeccionar la propuesta, ¿no? Y este es el caso. Qué bueno, digo, porque se da esta amplitud y madurez en la participación ciudadana, digo, y que marca un antes y un después, como usted bien lo señala, en la comunidad de Ushuaia tan dependiente de dicho servicio. Una más, digo, y va vinculado a este contexto de pandemia, no puedo obviar esta pregunta y en referencia a la adecuación de las unidades. Entendiendo el hecho del cuidado de la proliferación del COVID-19 en la capital fueguina, ¿cuáles han sido esas modificaciones que se han generado en las diferentes unidades? Bueno, nosotros desde el día 1 de la pandemia tomamos una lista larga de medidas que la consecuencia de esto es que no somos un foco de contagio. La verdad que el transporte público en Ushuaia, a pesar de ser a priori sí un lugar de riesgo, porque en el país y en el mundo así es considerado, las medidas que hemos adoptado evitaron complicaciones mayores. Entonces, por ejemplo, desde el primer día los grupos de riesgo, las personas de la empresa consideradas grupos de riesgo, fueron preservadas y se quedaron en la casa sin ir a trabajar. Quedan 9 en el transporte público que siguen con esta situación por su patología de base, el resto está ahora trabajando. Después tuvimos que salir a implementar un esquema de desinfección a la vuelta de cada recorrido. Cada vez que sale un colectivo de la terminal, sale desinfectado de adentro, limpio de afuera, con dispenser de alcohol en gel arriba del colectivo, tuvimos que aislar la cabina del chofer con una estructura rígida que le permite manejar completamente aislado del pasaje. Eso es un gran avance que hicimos. Trabajar mucho con la información a los usuarios, que hay que ventilar el micro, que hay que viajar hasta 7 pasajeros parados.